Hola a todos, Eh, bienvenidos a este nuevo webinar, continuando con el curso Regulación y Competencia Efectiva en el sector de las telecomunicaciones. Espero que hayan pasado muy bien y vamos a dar inicio al quinto webinar, que es el estatus regulatorio en las telecomunicaciones. Aquí vamos a ver un poco de cómo estamos con ese estatus regulatorio. Vimos que en el webinar anterior de que son necesarias que hagamos reformas en la parte regulatoria, ya que algunas dependen de la parte regulatoria o políticas de agenda política para que podamos despegar en lo que sería toda la parte con nuevas tecnologías y tengamos una alta competencia, nuevos servicios en nuestros países. Entonces, vamos a ver cómo estamos en el estatus regulatorio. En los últimos años, muchos países han introducido grandes cambios tecnológicos en el sector de las telecomunicaciones y las TIC, beneficiando, entre otros, el ámbito de la salud. O sea, se han tenido mejoras grandísimas en el ámbito de la salud. Sector de la educación, o sea, la forma de enseñanza se ha mejorado grandemente con esos anchos de banda de súper calidad y alta velocidad con baja latencia, o sea, la enseñanza a distancia se ha mejorado grandemente, pudiendo llegar a lugares que antes los estudiantes no podían llegar hasta un centro de estudio. Entonces se ha mejorado grandemente el Internet de las cosas, el ampliar el ancho de banda fue una potenciador del Internet de las cosas, porque sí, para que fuera una comunicación fiable y de baja latencia, entonces se requería que se ampliase ese ancho de banda para el Internet de las cosas. Y las ciudades inteligentes, por supuesto, se ven beneficiadas con el Internet de las cosas, la mejor del Internet de las cosas, ya que el Internet de las cosas es la base de las ciudades inteligentes. Las redes eléctricas inteligentes también se ven beneficiadas altamente, controladas a distancia las redes eléctricas y monitoreadas constantemente a través del Internet de las cosas, se ven beneficiadas con los nuevos anchos de banda. La automatización de la industria es otro factor muy importante. Los servicios públicos, electricidad, agua, transporte, también se ven beneficiados grandemente con los nuevos anchos de banda y las nuevas velocidades que se manejan con las nuevas tecnologías. Y acompañado de otros desarrollos como la robótica, el multi-access edge computing, la inteligencia artificial, han transformado la manera de hacer las cosas creando un nuevo ecosistema digital. Entonces, todo este conjunto de cosas con la mejora de las comunicaciones, ya sea en capacidad, baja latencia, han tenido una mejora significativa. Y entonces la manera de hacer las cosas en los países que ya dieron esos saltos evolutivos han cambiado grandemente de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, hay atenciones médicas a distancia como operaciones quirúrgicas a distancia. Hay clases en que se pueden hacer lo que se llama la eh, parte de transferencia a través de hologramas, de dar disertaciones una persona a través de la transferencia de un holograma. Lo de la realidad aumentada, o sea, es otra manera de tener un aprendizaje de manera diferente. El Internet de las cosas, ya vimos que pues mejora las ciudades inteligentes y hay muchos ahorros de muchas cosas y facilita muchas cosas las ciudades inteligentes, redes eléctricas, industria y todo eso. Entonces realmente ha cambiado grandemente la manera de hacer las cosas y ese cambio es constante. Las regulaciones nacieron con el fin de crear las reglas para situaciones del momento. O sea, cuando nacieron las regulaciones, ¿va? Se crearon reglas para situaciones del momento. Esto fue entre los años 1990 y 2000, donde se dieron un montón de privatizaciones. Se dieron muchos cambios reglamentarios motivados a los procesos de privatización y otros, cumpliendo con los requisitos que se pretendía en ese momento o el propósito del momento. Entonces, sin embargo, ya a estas alturas, esas regulaciones, las que no se han tocado,
que creo que ningún país se haya quedado estático por completo de ese con esa primera regulación. Ya hemos hecho varias reformas. Ya esas leyes de esos tiempos ya no son apropiadas para la realidad actual. Y entonces es necesario hacer reformas. Y aquí, aunque muchos países ya introdujeron muchas reformas en sus regulaciones debido al constante cambio tecnológico, en algunos países aún hay algunas debilidades o vacíos que deben mejorarse. Entonces, como les digo, así varios países ya dieron cambios totalmente grandes que permiten la introducción de las nuevas tecnologías, pero algunos hay vacíos o debilidades, llamémoslo así, que deben mejorarse para que tengamos una mejora regulatoria y que nos lleve al producto que queremos. Va a tener una alta competencia efectiva y podamos gozar de mejores servicios en el aspecto de asequibilidad, accesibilidad y a la vez en nuevos beneficios. O sea, vamos a tener una cantidad de mejoras a través de las nuevas tecnologías. Entonces, reflexionemos cómo estamos en nuestro país en el marco regulatorio. O sea, nuestro marco regulatorio se ha ido actualizando constantemente a medida han pasado los años, desde los años 90 a los 2000, han tenido alguna mejora, alguna mejora significativa o una mejora mediana, o no han tenido mejora. Entonces, reflexionemos un poco en ello sobre si hemos dado pasos tendiendo a que las nuevas tecnologías permitan, porque si no entramos luego en ese ritmo de las nuevas tecnologías, créeme que después va a ser mucho más difícil entrar al ritmo de esas nuevas tecnologías. Y lo que estaría pasando es que desde el mismo marco regulatorio estaríamos creando esa barrera a que entran las nuevas tecnologías. O sea, eso sería lo más complicado, a que nosotros como instituciones, muchos de la parte regulatoria o instituciones que generan políticas, y cuando me refiero a la parte regulatoria, porque el término regulación es amplio, me refiero a regulación de las telecomunicaciones, regulación de competencia y otras regulaciones asociadas al marco regulatorio. En una parte se ha modificado, pero en otra no. Vamos a estar siendo las barreras de entrada de muchas tecnologías y muchas mejores. Y estamos incrementando la brecha digital. Y imagínense que si ya tenemos una amplia brecha digital y el organismo o los organismos encargados de generar políticas y aplicarlas no han hecho nada, realmente estamos siendo el obstáculo para que se puedan tener nuevas tecnologías. En el contexto actual, las regulaciones deben responder al nuevo entorno, por lo que las autoridades encargadas de cada país deben contar con una agenda política, con una nueva visión y ajustada al nuevo entorno. Lo anterior, en conjunto, juega un rol de suma importancia para permitir una competencia efectiva y, en consecuencia, que las naciones gocen de una extensa variedad de bienes y servicios innovadores, así como la mejora de los servicios existentes. O sea, también, aparte de los que traen las nuevas empresas, la competencia, los servicios existentes, va a dar ese salto también evolutivo y todos en general vamos a ser beneficiados con esos saltos, tanto en cobertura, calidad y asequibilidad. Cada país de la región debe hacer un diagnóstico de las leyes, reglamentos, normativas, etcétera, del funcionamiento de las instituciones que aplican los instrumentos. Entonces hay que hacer un diagnóstico de todo prácticamente, tanto de las normativas como de las instituciones, o sea, hacia el adentro, hacia nosotros, a los que aplicamos o a los que hacemos las normativas. Hay que hacer una revisión integral para que realmente podamos dar ese salto evolutivo.
Las regulaciones en las telecomunicaciones, el término regulación, como dije anteriormente, es muy amplio y suele ser usado por distintos actores del gobierno, el mercado y la sociedad por por su considerable influencia en las actividades cotidianas. Entonces, el término regulación es amplio. Y cuando hablo de regulación, muchas veces no solo me refiero específicamente al sector telecomunicaciones como lo hemos conocido, la ley de telecomunicaciones y su reglamento y normativas derivadas. También en este caso me estoy refiriendo al sector competencia y normativas derivadas del sector competencia y otras regulaciones que pueden estar asociadas a lo que sería la evolución de las telecomunicaciones. Entonces es amplio el término regulación. La regulación puede entenderse como las reglas que rigen las actividades económicas, sociales de las empresas, las personas y las organizaciones del sector social y garantizan el funcionamiento eficiente de los mercados, los derechos de propiedad, se genera certeza jurídica y se evitan o bien se reducen los daños de salud, el medio ambiente y a la economía. Entonces, realmente traen grandes beneficios que existan esas reglas, o sea, esas reglas y que sean claras, entendibles para todo el mundo, o sea, y lo más transparente posible. Todo eso ayuda a que tengamos una evolución o permitamos la evolución de las tecnologías que traen grandes beneficios, nuevas maneras de hacer las cosas, de hacerlas más eficientes y llegando a todos los niveles de la población. La regulación promueve actitudes deseadas y restringe las actividades o comportamientos no deseados de una sociedad. Entonces, ese es el propósito también de las regulaciones, va a promover las actividades o actitudes deseadas y restringir las actividades o comportamientos no deseados. Es un propósito fuerte que hay que tomarlo en cuenta a la hora de que estemos desarrollando política, estemos haciendo reformas a las leyes o las estemos aplicando. O visualicemos algo en nuestra regulación que es necesario modificar. Puede orientarse a corregir fallas de mercado cuando en este, por sí solo, no puede asignar sus recursos de manera eficiente, lo que genera pérdidas en el bienestar de la sociedad. En la teoría económica se conocen 5 causas principales de fallas. Falla de competencia, estas son fallas. Externalidades, bienes públicos, problemas de información y mercados incompletos. Entonces hay que tomar en cuenta si en todo lo que refiere el marco regulatorio tenemos alguna de estas fallas que deben ser corregidas. Todo esto abre caminos y son recomendaciones de organismos internacionales como OCDE, como el BID, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como la CITEL. Entonces hay varias recomendaciones sobre ello. Vamos a ver más adelante. La regulación económica interviene en las decisiones del mercado imponiendo restricciones en materia de precios, cantidades, servicios y barreras de movilidad. Las regulaciones sociales buscan proteger el interés público ante daños o riesgos a los que estén expuestas las personas, tales como afecciones de salud, riesgos laborales o de seguridad pública y riesgos que atañen al medio ambiente y la cohesión social. Entonces también tenemos ahí una diferenciación de tipo de regulaciones o se integran a veces dentro de las mismas leyes. La regulación administrativa establece los procesos, trámites y formalidades para que la ciudadanía y las empresas interactúen con el gobierno con vista a ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones. Y creo que todos lo hemos visto en nuestras regulaciones, o sea, hay factores que tienen que ver con lo político, hay factores que tienen que ver con lo social y factores que tienen que ver con lo administrativo, ser más ágiles y flexibles en muchas cosas. A veces la burocracia genera ciertas barreras que a la vez son fallas que deben corregirse. ¿Cómo estamos en nuestro país con los aspectos anteriores? La pregunta, ¿cómo estamos? ¿Realmente hay algo que esté fallando? ¿Hay algo que debe mejorarse? O sea, ¿estamos siguiendo en buen camino?
¿Hemos avanzado en algo? ¿Sí o no? Y si no, a trabajar en esas reformas, en esas actualizaciones. Yo sé que cada país es diferente y a veces las leyes son diferentes por diferentes razones. O sea, ya dijimos geográficos y muchas cosas pueden ser diferentes y necesidades o prioridades diferentes. La evolución y mejora regulatoria de la desregulación a la gobernanza y política regulatoria. O sea, aquí estamos viendo una evolución. Vamos de la desregularización a la gobernanza y política regulatoria. El origen de lo que hoy se conoce como mejora regulatoria se remonta a procesos de desregulación que empezaron a implementarse en países como Reino Unido, Estados Unidos, a partir de la década de los 80. Vean que esto viene desde hace bastante tiempo y comenzaron a extenderse por el mundo durante la década de los 90. O sea que ya es algo que viene haciéndose en otros países desde hace bastante tiempo. Esas reformas buscaban llevar a cabo la desregulación de actividades económicas, sobre todo aquellas con base en importantes concentraciones de mercado. A raíz de lo anterior, muchos trabajos de investigación apuntaban a la relación positiva entre la simplificación administrativa y el crecimiento económico. Entonces se desarrollaron conceptos como calidad y mejora. Aquí vienen ya la parte de calidad y mejora. Vean que esto se ha venido trabajando ya desde hace mucho tiempo, que quedaron plasmados en un documento de regulación emitido por la OCDE. Con estos nuevos paradigmas se fueron valorando cada vez más los elementos de políticas públicas y gobernanza. Posteriormente se dio paso y se fortalecieron principios relacionados con el seguimiento y la evaluación ex post. Vean aquí, evaluación ex post. O sea, ¿qué quiere decir en este caso evaluación ex post? De los impactos regulatorios, la transparencia y la representatividad de los procesos de consulta pública y coordinación. Entonces, la evaluación ex post es ver cómo estaba funcionando todo eso y hacer las rectificaciones necesarias. O sea, se hizo la evaluación ex post y se usa mucho ahora en día esa evaluación ex post porque hay también la evaluación ex ante de una evaluación que uno ve lo que está sucediendo y prevé que sucedan esas cosas, pero también hay que hacer una evaluación ex post para corregir lo que no resultó bien. Las buenas prácticas regulatorias. En ese contexto, ha adquirido relevancia algunas herramientas y procedimientos institucionales de gobernanza y se han consolidado como pilares de la política regulatoria a nivel internacional. Son prácticas que buscan solventar los problemas regulatorios y estimular la calidad de las regulaciones. Entonces, aquí veamos, o sea, realmente se está buscando mejorar la calidad de las regulaciones. O sea, y que las regulaciones ya cambiaron su objetivo, su propósito, con el cual fueron creadas. A medida fue pasando el tiempo, las telecomunicaciones han evolucionado grandemente, por lo que los marcos regulatorios también deben evolucionar de manera continua y pues estar en constante evaluación ex post. Si dieron resultado los cambios, hay necesidad de hacer mejoras en ellos. Como hemos visto, las prácticas regulatorias más reconocidas y que se mencionarán de manera recurrente son las siguientes. Ya vimos en los conceptos básicos que las prácticas regulatorias que hay de momento son como el análisis de impacto regulatorio, conocido como AIR. O sea, esto es hacer un análisis ex post. Otra práctica muy común es la consulta pública, importante. O sea, que todos los actores participen en una consulta pública. Los órganos de coordinación y supervisión regulatoria. Esta es una de las recomendaciones hechas por la OCDE y que ha sido retomada por otros organismos internacionales, porque sí, se ve la necesidad de que haya un organismo que coordine y supervise todas las entidades regulatorias. Y en el sector de telecomunicaciones, no se diga, son bastantes las que tienen que ver con la parte regulatoria. Está el que regula
específicamente el sector telecomunicaciones, el que regula competencia, el que regula otras cosas asociadas a infraestructura. Entonces, es necesario que haya una entidad que la regule. Hay países que ya tienden a tener su propia unidad de cada una de ellas dentro de una institución. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la Anatel tiene la parte de telecomunicaciones y a la vez tiene una área de competencia dentro del mismo ente regulador. En México ya hay un organismo de supervisión que está muy integrado y ha trabajado muy bien y se ven los frutos de ese organismo que se creó en México. Eh, eh, y otro país en que se ha creado es aquí en El Salvador, aunque ha evolucionado menos que como ha evolucionado el de México. Programas de simplificación y reducción de cargas administrativas. O sea, las cargas administrativas a veces eran demasiado complejas y a veces yo creo que el mismo ente había generado procesos que no eran tan buenos cuando se fue haciendo gran demanda de muchas cosas se vio esa carga administrativa y es necesario simplificar algunas cosas. O sea, ya ahora en día muchas cosas cambiaron y es necesario hacer esa simplificación y los catálogos de registros o inventarios de trámites y servicios, o sea, tener todo a disposición del público. Eso es parte de la transparencia. Analicemos lo que dicen los organismos internacionales al respecto. Aquí voy a hacer también ya un pequeño resumen, ya vimos un poco de esto, pero vamos a puntualizar nuevamente, ya que estamos entrando en materia de mejora y eliminar barreras, eliminar fallas, eliminar todo lo que obstaculice el desarrollo y evolución de las telecomunicaciones, que como les digo, evolución de las telecomunicaciones, vamos a permitir que evolucionen muchas cosas. El sector medicina, el sector educación, el sector transporte, muchas cosas van a mejorar con el desarrollo de las telecomunicaciones, ya que son el medio que potencian que todo mejore y se integren otras tecnologías como la inteligencia artificial, los datos masivos, datos en la nube, la robótica, y se integran todas esas cosas. Entonces, la OCDE recomienda en el sector de telecomunicaciones, y esta ya va específicamente al sector de telecomunicaciones, medidas específicas para mejorar la regulación. Estas incluyen la simplificación de procesos regulatorios, la ampliación de herramientas de análisis de impacto normativo, valorar si se requiere una intervención regulatoria y el impacto que tendrá. O sea, hay que también ver cuando se quiere implementar algo, ver si se requiere esa intervención que se piensa realizar y el impacto que tendrá. Hay que valorar. Entonces, y después de ese análisis, incorporarla o mejor, si se tiene un impacto negativo, mejor no introducirla. Entonces, hay que hacer un análisis bien cuando se quiere hacer una reforma regulatoria. La adaptación constante a la evolución tecnológica y a las realidades del mercado. O sea, eso quiere decir que las leyes no deben quedarse o las normativas no deben quedarse estáticas, ni las instituciones. O sea, yo no digo que evolucionen al mismo ritmo de cómo va evolucionando la tecnología, pero sí ir haciendo revisiones en un periodo de tiempo, o sea, para no quedarnos atrás. Entonces debería haber, como dije, una unidad especializada para que estén monitoreando de que algo no se nos esté desfasando y quedando una regulación ya desfasada de cómo van los cambios tecnológicos o las tendencias tecnológicas. La CITEL, o Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, a través del Comité Consultivo Permanente de Telecomunicaciones, que conocido como el CCP1, estableció una relatoría sobre la mejora regulatoria. El objetivo de esa relatoría es promover discusiones, intercambio de información, acciones relacionadas con política, regulación y aspectos técnicos de la mejora regulatoria, con el fin de elaborar estudios, informes y recomendaciones, resoluciones y guías de mejora prácticas para los miembros de CITEL. Entonces, veamos que también hay un organismo de las Américas que está trabajando en eso y, por supuesto, no está trabajando aisladamente. Hay una coordinación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones porque sí,
somos como CITEL miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y se llevan propuestas a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la OCDE que está trabajando en forma conjunta y organismos como el BID, que también hacen recopilación de información y presentan unos informes y estudios con valor agregado que nos ayudan a esta mejora. En relación, la Rectoría de CITEL se enfoca en 4 pilares de mejora regulatoria y entonces va enfocada en simplificación del marco regulatorio, conocimiento del ecosistema, metodologías innovadoras de regulación y metodologías de análisis de impacto normativo. Veamos que esto es casi similar al que vimos la IR. Este es conocido como la AIN, que también es para conocer el impacto. También se considera el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre mecanismos alternativos de regulación, como el Sandbox, entre otros. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha identificado 5 preocupaciones o tensiones que caracterizan la política de regulación. Tensión 1, regulación rápida versus la lenta. Tensión 2, regulación rígida frente a regulación flexible. Tensión 3, el enfoque de vigilancia versus la construcción de ecosistema o del constructor de ecosistema. La sostenibilidad versus el crecimiento económico. La regulación nacional versus la global. Entonces, la consulta, la pregunta, la reflexión, ¿hemos hecho algo, un diagnóstico evaluando nuestro marco regulatorio según los aspectos que plantean los principales organismos internacionales? Y son aspectos planteados en forma reciente. O sea, ¿hemos hecho algo? Sí o no, y si no, a trabajar. La mejora regulatoria fomenta la inversión y competencia en el sector de las telecomunicaciones, lo que lleva a una oferta de servicios de calidad, precios competitivos para los consumidores. Además, reduce la tramitología y mejora la eficiencia en la gestión del sector, generando ahorros de tiempo y costo a las empresas y los gobiernos. En la competencia, en la parte de competencia, la parte de mejora regulatoria también, la OCDE ha dado ciertos estudios y lineamientos, los cuales debemos tomar en cuenta también, los llamados órganos de supervisión y coordinación regulatoria. El Salvador y México cuentan con un órgano especializado que concentra la mayoría de las responsabilidades. Como dije, el mexicano con mucha mayor experiencia y práctica en la implementación de sus amplias funciones. En otros países de la región, sobre todo dentro de los ministerios de economía, se han incluido estas funciones, pero requieren de especialización y capacitación para poder implementar de manera correcta las funciones. La región también cuenta con incentivos para institucionalizar mejora regulatoria a partir de iniciativas de cooperación internacional. Por ejemplo, los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, suscribieron la necesidad de promover buenas prácticas regulatorias. El Tratado Integral Progresista de la Asociación Transpacífico. A pesar de los avances, varios desafíos continúan presentes y en materia de institucionalización de la mejora regulatoria. Algunos casos, la tarea están repartidas en más de una institución, ¿va? Y entonces aquí es un poco más complicado, como les decía, de que están repartidos. Por eso se necesita de un organismo de supervisión. Si se trata de implementar programas, políticas y herramientas en toda la administración, cuando están repartidos, hay que hacer un análisis integral, ¿va? Y que todas las instituciones estén alineadas. La región afronta la dispersión de funciones, o sea, lo que vimos en la mayoría de la región se da eso, ¿va? Y hay que tratar de alinearlas. Bueno, este es lo que les tenía para el quinto webinar y como les dije, sí, he visto en diferentes países que su forma estructural en la regulación de las telecomunicaciones es diferente, pero sí, debemos de buscar la manera, ya sea o de crear ese organismo de coordinación o de tenerlas de manera continua alineadas a través de un organismo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar.